¿Ya? Buenos días, son las 9:18 de hoy, miércoles 20 de enero de 2016. El Tribunal Superior de Bogotá, en su sala de decisión penal, integrada por los magistrados Ramiro Riaño, Luis Fernando Ramírez Contreras y Alberto Poveda Perdomo, ha emitido una decisión dentro del proceso adelantado contra José Luis Rincón Ruiz, Gladys Cecilia Alfonso, María del Pilar Moreno y John Freddy Silva Montilla. Corresponde a la radicación 2014-0002702. La decisión fue adoptada el 13 de enero de 2015 y de ello se dejó constancia en el acta 001 de 2016. Perdón, la decisión es del 13 de enero de 2016. Para los efectos del registro procedemos a identificar a las partes intervinientes presentes. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días a los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Francisco José Morales, soy el asistente de la Fiscalía 91 especializada contra el crimen organizado. Vengo en representación del fiscal 91, el doctor Sergio Rodríguez Alzate. Excusando al doctor Sergio Rodríguez, él se encuentra en audiencia de juicio oral en el juzgado tercero penal municipal en este instante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Señor magistrado, buenos días y demás presentes. Mi nombre es Oscar Fernando Rincón Sánchez, fungo como apoderado de víctimas de los hermanos de John Edward Palacios, que es la víctima en este proceso, César, Ana María y Carlos Palacios Salazar. Mis datos personales ya reposan registrados en la señoría. Muchas gracias, al igual que el de las víctimas. Muy amable. Gracias. Buenos días, cordial saludo para usted, señor magistrado, para el señor representante de la Fiscalía, el señor de la Defensa y demás presente en esta audiencia. Les saluda Gabriel Darío Ramírez Guerrero. Funjo como representante víctima de Ángela María Correa Fernández y de la señora Carmen Rosa Salazar de Palacio, esposa y madre respectivamente del señor John Edward Palacio Salazar. Mis datos personales y de ubicación ya se hallan en la carpeta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor representante de la Fiscalía y los colegas que apoderan los intereses de la víctima. Mi nombre es William Adán Rodríguez Castillo. Los datos míos se encuentran registrados en la carpeta correspondiente y actúo como defensor de confianza de José Luis Rincón Ruiz y otros. Gracias. Gracias a usted, doctor. El tribunal, en primer lugar, y por medio de este magistrado sustanciador, destaca que el día 15 de enero llegó a la corporación una petición suscrita por Ángela María Correa Fernández, en donde dice que el tribunal ha dejado de vencer los términos de los derechos de petición, de los varios derechos de petición que ha presentado a la corporación. En primer lugar, el tribunal sobre este punto debe dejar en claro que esos derechos de petición no son derechos de petición, y ustedes, señores apoderados de víctimas, bien lo saben. Son derechos de postulación, es decir, peticiones que presentan las partes dentro del proceso. Y por lo tanto, se deja en claro que ningún término se ha vencido, que el tribunal ha resuelto de manera oportuna todas las peticiones que han llegado al proceso como corresponde. Ahora, respecto de las peticiones que han hecho, incluyendo esta última, en la decisión del tribunal hay un acápite. Por supuesto que esta última petición no se resuelve expresamente porque llegó después de que la decisión había sido tomada, pero hay un acápite de la decisión y muy bien que haya venido el colaborador del fiscal para que lo entere de lo que el tribunal resolvió de manera expresa. Entonces, no habrá ninguna respuesta a ningún derecho de petición, para que por favor ustedes como apoderados le hagan entender a sus clientes lo que ocurre dentro de un proceso. Las peticiones que presentaron son peticiones dentro de un proceso y se resuelven mediante providencias. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. La decisión del tribunal consta de 25 folios, con una numeración consecutiva de párrafos que va del 1 al 53.
audiencia es un poco larga, voy a hacer un resumen de algunos aspectos para evitar la fatiga tanto de las partes intervinientes como del suscrito. Se reitera que la decisión es del 13 de enero de 2016. Los acápites de la decisión son: 1. Asunto. Se indica que se resuelve recurso de apelación interpuesto por el defensor de los procesados contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015, emitida por el juzgado 32 penal de circuito de conocimiento, que los condenó por el delito de constreñimiento ilegal. 2. Imputación fáctica y actuación procesal. Aquí se resume lo que ocurrió desde el punto de vista fáctico, la negociación de la que dio cuenta la Fiscalía y los hechos que posteriormente informaron las víctimas, la actuación procesal ante los jueces de garantías y luego lo acontecido ante el juez de conocimiento. En tercer punto aparece el fundamento de la apelación del defensor de los procesados, quien especialmente controvirtió la orden de cancelar los registros que se emitiera por el juez de primer grado. Dijo que el juez de primer grado no era competente para ello. Enseguida se resume lo dicho por los no recurrentes apoderados de víctimas. Dijo que sí era facultad del juez de conocimiento resolver como resolvió. En la página 5 aparecen las consideraciones de la sala. En primer lugar, se define la competencia como juez de segunda instancia para este asunto, y luego se dice que los problemas jurídicos propuestos tienen que ver con lo siguiente: existe falta de competencia del juez de primera instancia. 2. Ausencia de decreto de medida cautelar previa sobre los bienes. 3. Falta de vinculación de terceros. Y 4. Encontrarse vigente una obligación civil a favor de los sentenciados. En primer lugar, el tribunal resuelve una consideración preliminar sobre el control que debe ejercer el juez a los allanamientos. El modelo procesal acusatorio implementado en la Ley 906, si bien señaló que la Fiscalía es la titular de la acción penal, mantuvo en los jueces los poderes de decisión de acuerdo con los hechos probados y definición del derecho aplicable al caso, de modo que en últimas es la judicatura la encargada de validar la legalidad de la actividad cumplida por la autoridad requirente. Y ello es así porque, de acuerdo con la Constitución política, los jueces bajo ninguna circunstancia pueden irrespetar o permitir que se violente el ordenamiento jurídico, ni siquiera por la Fiscalía. Por lo anterior, es que reiteradamente esta colegiatura, en sintonía con lo expuesto por otras salas de decisión del Tribunal Superior de Bogotá y lo resuelto por otros tribunales, ha defendido que los jueces ejercen plenos poderes de control sobre los allanamientos y preacuerdos, más cuando con ellos se transgrede la legalidad de la pena en los supuestos de delitos flagrantes. No obstante lo anterior, en los últimos tiempos se ha convertido en postura mayoritaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una tesis que patrocina amplios poderes y total autonomía de la Fiscalía. Para ello se puede ver la decisión de 26 de noviembre de 2014, radicación 44.906. Y luego se hace una extensa cita de otra decisión de la Corte. El anterior predicamento lleva a este tribunal, en acatamiento de la jurisprudencia superior, a que en casos como el presente se limite a considerar los argumentos del recurrente, sin entrar al examen de fondo sobre la legalidad de la imputación y de la acusación, ni del allanamiento aprobado por el ACUA. Aquí y ahora, necesario resulta destacar que, siguiendo la hermenéutica desarrollada por la jurisprudencia, cuando la Sala definió la competencia, no tuvo opción diferente a la de respetar la autonomía e independencia de la Fiscalía,
titular de la acción penal. Respuesta a los alegatos de la defensa. Procede la sala a dar respuesta a cada uno de los problemas planteados por la defensa. Falta de competencia. En lo concerniente a la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, el primer inciso del artículo 101 de la Ley 906 dispone que en cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantía dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. Bajo ese entendimiento, al juez de control de garantía le corresponde en cualquier momento y antes de presentarse la acusación, ordenar la suspensión del poder dispositivo. El legislador, en el inciso segundo de ese artículo, dispuso que en la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento, más allá de toda duda razonable, sobre las circunstancias que originaron la anterior medida. Nótese que, con toda claridad, se asigna al juez de conocimiento, a través de la sentencia, la competencia para tomar una decisión definitiva, es decir, de cancelar los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento, más allá de toda duda razonable, sobre las circunstancias que originaron la anterior medida. No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-060 de 2008, declaró la constitucionalidad parcial de esa última disposición, condicionando su interpretación en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que lo acertado y coherente con el sistema de enjuiciamiento penal es que sea un juez de conocimiento, con plena garantía de los derechos de contradicción y defensa de todos los eventualmente afectados con la medida, quien evalúe los elementos probatorios que conducen a la certeza más allá de toda duda, a fin de adoptar una determinación definitiva. Respecto del tema objeto de análisis, la Sala de Casación, en sentencia de 28 de noviembre de 2012, radicación 40.246, dijo que cuando tales medidas son de carácter provisional, independientemente de si son personales o reales, verbiráse imposición de medidas de aseguramiento sobre las personas, suspensión del poder dispositivo sobre bienes, suspensión de personerías jurídicas o cierres temporales de locales o establecimientos abiertos al público, medidas cautelares sobre bienes y suspensión de registros obtenidos fraudulentamente, la competencia es del juez de control de garantías. Empero, si lo que se pretende es el restablecimiento pleno del derecho conforme lo establecido en la sentencia C-060 de 2008, ya no con carácter provisional o transitorio, análisis que comporta juicios concretos y valorativos en punto de la materialidad de la conducta punible o del denominado tipo objetivo, lo cual puede ocurrir en la sentencia o en una decisión que ponga fin al proceso, la competencia será del juez de conocimiento. Ese mismo criterio fue reiterado en sentencia de tutela del 17 de junio de 2014, radicado 71.664, en el cual, a propósito de la aplicación del artículo 66 de la Ley 600 de 2000, advirtió que pese a que la cancelación de los títulos podrá ordenarse en cualquier tiempo, la jurisprudencia ha decantado que la misma será definitiva cuando así se determine la providencia o sentencia que ponga fin al proceso, por lo que refulge evidente que el ACO es competente para decretar la cancelación de los registros fraudulentos, máxime cuando los sentenciados aceptaron su responsabilidad en la conducta de constreñimiento ilegal, la cual tuvo como fin precisamente el traspaso del dominio de los bienes de propiedad, no solo del denunciante, sino de su núcleo familiar ya llegados a los aquí encartados, en respaldo de una obligación civil. Sobre las medidas cautelares. En cuanto a la ausencia de medidas cautelares previas sobre los bienes objeto de registro que echa de menos el defensor y la cual aduce es necesaria para adoptar una decisión definitiva, habrá de precisar la Sala que no le asiste razón en sus argumentos de alzada porque las medidas de restablecimiento del derecho pueden ser provisionales, como ocurre en el caso de las medidas cautelares
que se solicitan ante el juez de control de garantías y cuya finalidad es la protección de un posible daño derivado de la conducta punible. Sin embargo, esta es una medida transitoria que consiste en suspender el poder dispositivo de los bienes sujetos a registro hasta tanto se adopte una decisión de fondo. De modo que no acudir ante el juez de control de garantías para solicitar la suspensión en nada afecta la decisión del juez de conocimiento, porque de conformidad con el inciso segundo del artículo 101 y el numeral 12 del artículo 114 de la Ley 906, los jueces de control de garantías no están facultados para ordenar la cancelación de los títulos y registros respectivos, pues por ley solo pueden dictar medidas transitorias. Así las cosas, al haber aceptado cargo los sentenciados, le correspondía al juez de conocimiento hacer un pronunciamiento de fondo respecto de los bienes inmuebles de que fueron despojadas las víctimas. No obstante, nótese que las víctimas informaron que ni el fiscal, ni los procesados, ni su defensor comparecieron a las audiencias por ellas convocadas para solicitar medidas cautelares, las cuales fueron programadas para el 20 y 21 de abril de 2015, circunstancia que motivó la imposibilidad de solicitar la suspensión del poder dispositivo antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, en la que sin duda se pueden adoptar medidas definitivas tendientes a retornar las cosas a su estado original, tal y como aquí ocurrió, por lo que los argumentos de la defensa no prosperan. De la vinculación de terceros. Aduce el defensor que los terceros propietarios de los bienes no fueron llamados desde el inicio de la actuación, por lo que la ausencia de su intervención no permitió que manifestaran si están de acuerdo con el levantamiento de la medida cautelar. Sobre el particular, la jurisprudencia no ha sido ajena a la protección de los derechos de los terceros, porque al margen de que comparezcan o no al proceso penal, ha indicado que estos cuentan con dos posibilidades. Uno, la de acudir a la justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar por parte de quien le enajenó el bien y, en su efecto, dos, hacerse parte en el incidente de reparación integral con el exclusivo fin de que el penalmente responsable le repare el daño causado con la conducta. De las alternativas procesales destacadas surge la existencia de instrumentos que garantizan plenamente los derechos de los terceros, máxime cuando en la presente acusación la terminación del proceso se dio de forma anticipada. En el subexámine, los terceros comparecieron al proceso, circunstancia que se patentizó en las diferentes comunicaciones que remitieron después de emitido el fallo de instancia, cuando solicitaron los oficios de cancelación de los títulos fraudulentos. Tal es el caso de Michel Eduardo Rosso Romero, Ángela María Correa Fernández, John Edward Palacios Salazar, y de la intervención como no recurrente del apoderado de Ana María, César Augusto y Carlos Orlando Palacios Salazar, por lo que no existe duda de su interés en recuperar los bienes que traspasaron a los aquí procesados, máxime cuando solicitaron en dos ocasiones audiencia preliminar de medidas cautelares para lograr la suspensión del poder dispositivo de los bienes inmuebles objeto de discusión. Así es evidente que a los terceros se les ha garantizado el acceso a la Administración de Justicia. El trámite se ha surtido de acuerdo a las reglas del debido proceso y por medio de apoderado han podido controvertir lo resuelto, todo lo cual se hace evidente que se le ha respetado las garantías procesales sin asomo alguno de irregularidad que implique anular el proceso. Existencia de la obligación civil. Finalmente, dígase que la obligación que adquirió el denunciante con los procesados no los faculta para continuar con el dominio de los bienes propiedad de terceros, porque aceptaron que constreñeron al denunciante y su núcleo familiar para obtener el traspaso de varios bienes inmuebles, como presunto pago de la deuda adquirida. De esta forma, el delito que por naturaleza entraña una causa ilícita no puede servir de fuente lícita de derechos, máxime cuando los sentenciados cuentan con la jurisdicción ordinaria para obtener el pago de la obligación. De manera clara, el Tribunal Supremo dice que la protección de la propiedad privada se condiciona a su adquisición con justo título, de acuerdo con las leyes civiles, ya que el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos. Por eso concluyó que, demostrada la tipicidad objetiva de la conducta que da origen a la expedición de los títulos espurios derivados de una inscripción fraudulenta en el registro, desaparece el derecho del tercero a que se mantenga su titularidad sobre un bien. La orden de cancelación de registros y títulos obtenidos fraudulentamente resulta procedente para salvaguardar los derechos de las víctimas, tal y como ocurrió en el presente caso,
en el que el juez de primer grado realizó consideraciones a partir de las cuales concluyó la existencia del punible constreñimiento ilegal que posibilitó la inscripción fraudulenta en el registro de los bienes inmuebles involucrados, circunstancia que sin duda hace que desaparezca el derecho que tienen los acusados respecto a la titularidad de los bienes y por ende prevalezca el de las víctimas. Baste las anteriores razones para desatender los argumentos de la defensa. Otras consideraciones. Cuando ya se había vencido el término para sustentar el recurso de apelación y encontrándose el expediente en esta corporación, tanto el denunciante como su cónyuge, en forma reiterada, han peticionado estudiar la actuación del fiscal que fungió en el caso y de varias personas que presuntamente participaron en la comisión del ilícito, mostrándose inconformes con la calificación jurídica de la actuación, la que estiman no se compadece con la situación fáctica. Igualmente, informaron la pérdida de elementos materiales y evidencia física incautada al acusado John Freddy Silva Montilla. Encuentra la sala que de un modo inexplicable, el delegado fiscal varió reiteradamente la imputación fáctica e hizo rediseños de la imputación jurídica, los que solo es posible explicar a partir de un presunto interés dirigido a favorecer ilícitamente a los procesados. En efecto, en la audiencia de imputación describió la ocurrencia de los siguientes hechos. Aquí se transcribe lo que ocurrió textualmente en la audiencia de imputación y proseguimos en el párrafo 46. En la narración que realizó el fiscal, detalló las negociaciones que se hicieron con cada uno de los bienes y concluyó, allí se narra lo que dijo el fiscal, y a tales hechos le dio la siguiente connotación jurídica. Aquí se transcribe textualmente y lo leo textualmente. Esos hechos se adecúan a la siguiente conducta prevista en el artículo 169 del Código Penal, modificado por Ley 1200 de 2008, artículo 1, secuestro extorsivo. Pasamos al párrafo 48. Posteriormente, en el original del escrito de acusación, la Fiscalía narró los hechos así, y se transcribe lo que dijo la Fiscalía en el original escrito de acusación. Párrafo 49. Y en la acusación varió la imputación cuando expuso. Se transcribe lo que nuevamente dijo el fiscal. Párrafo 50. Entonces concluyó que jurídicamente se acusaba así. La conducta que les acusa a los señores John Freddy Silva Montilla, María del Pilar Moreno Oviedo y José Luis Rincón, secuestra prevista en artículo 244, extorsión, artículo 245, numeral tercero, circunstancias de agravación. Posteriormente, en la audiencia de formulación de acusación, el ente fiscal varió la calificación y les imputó el delito de constreñimiento ilegal. Observa la sala que contra toda la evidencia indicativa de la ocurrencia de un presunto secuestro extorsivo, la Fiscalía aligeró la carga de los procesados hasta dejarlos ante una condena que realmente debe ser vista como verdadero monumento a la impunidad, en tanto no hay correspondencia entre el acontecer fáctico y la calificación jurídica dada a los hechos. Así las cosas, para la sala resulta cuestionable y susceptible de investigación el proceder del delegado fiscal que intervino en el presente asunto, motivo por el cual compulsa copias con destino al fiscal general de la Nación para que sea investigado por el presunto delito de prevaricato. El fiscal es el doctor Sergio Rodríguez Alzate. Y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, para que examine la posible ocurrencia de graves faltas disciplinarias. Esta orden se cumplirá inmediatamente, sin esperar la ejecutoria del presente fallo. El tribunal resolvió, primero, confirmar la sentencia recurrida. Segundo, compulsar inmediatamente las copias ordenadas en la parte motiva de la decisión. Tercero,
a anunciar que la presente decisión se notifica en estrados y que contra la misma procede el recurso extraordinario de casación. Siendo las 9:43 de la mañana, se concluye el propósito de esta diligencia y se termina. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz día.